Buenas noches, mis amados hermanos de Jesucristo al Rescate, a todos los que siempre me acompañan en estos mensajes todos los miércoles. Quienes habla Harley Jiménez, siempre compartiendo un mensaje, una reflexión de parte de Dios. Y bueno, como siempre, dándole las gracias y siempre buscando la honra y la exaltación siempre a nuestro buen Dios Jesucristo nuestro Señor. Como siempre, un mensaje de la palabra del Señor en esta hora, siempre buscando la guía del Señor. Y hoy el Señor traía a mi corazón como una continuación de lo que yo compartí la semana pasada. Y la semana pasada yo hablaba sobre que en los postreros tiempos, para nadie es un secreto que estamos en los postreros tiempos. Muchos dicen que estamos ya a medias, otros dicen que estamos en la primera etapa. Yo pienso que de acuerdo a la palabra del Señor, estudiando la palabra, todavía estamos en, como dice la palabra, en los primeros tiempos, ¿no? En esa primera parte difícil que estamos viviendo como humanidad. De acuerdo a la palabra del Señor, la maldad se ha aumentado, hoy rumores de guerra, en fin, todo eso hace parte de las profecías del Señor. Y cada día esto pues tristemente, sí hay que decirlo tristemente, pero también a raíz de la separación del hombre de no querer escuchar a Dios, se intensifica y se agrava más la situación cada día. Hay que decirlo, es así, porque la misma Biblia, la misma palabra lo dice que será peor que Sodoma y Gomorra. Y bueno, mientras nosotros estemos acá, nos permite el Señor seguir compartiendo la palabra y tratar de ser instrumentos de las manos de Dios para alcanzar a otros, para el Señor como Él lo hizo con nosotros. Y hoy quiero traer esta palabra precisamente, como les digo, de continuación, en el sentido de que ustedes saben que en los primeros, en la semana pasada yo estuve hablando sobre esos burladores. La Biblia, una de las profecías que habla la palabra en estos postreros tiempos es sobre los burladores, que se levantarán burladores, se levantarán falsos profetas, maestros, en fin, distorsionando, cambiando la palabra de Dios, trayendo filosofía humana, corrientes humanas que van siempre en contra de la palabra del Señor. Y si uno no tiene, y si uno no se mantiene firme, y si uno no tiene convicción en lo que uno ha creído, en lo que uno piensa, basado en la palabra de Dios, tristemente no, esas corrientes se lo pueden llevar a uno, lo pueden arrastrar a uno, como pasó en el Antiguo Testamento también. El dinero, la ambición, todo eso que son corrientes de este mundo, que cada día aumenta la ambición, el amor por sí mismo, lo dice la palabra, que así será el carácter de los hombres en los últimos tiempos, hablándole Pablo a Timoteo. En ese orden de ideas, mi amigo que me estás escuchando, hermano, si uno no tiene convicción, si uno no tiene criterio, decía alguien, criterio en la palabra de Dios, en su fundamento en la fe, eso lo puede arrastrar y puede uno estar de aquí para allá y allá para acá. Por eso si nosotros nos damos cuenta, en la palabra de Dios hay dos hombres que dicen palabras sabias y que hablan de esto que le estoy hablando. Y Josué fue uno de ellos, le dijo, ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Eso es convicción. Eso es alguien que tenía claro por dónde iba, pasar lo que pasara. Viniera lo que viniera, él y su familia, él sabía que le iban a servir a Dios, viniera lo que viniera. Y el otro que también tuvo una convicción, en medio de que se encerró en una cueva, fue el profeta Elías. Pero él le dijo, ya dejen de claudicar. Eso es lo que el Señor quiere traernos hoy, esta noche. A mis amados hermanos, amigos. De no ser ambivalente, de no acomodarme o favorecer a cierto grupo o aceptar ciertas cosas solamente para que me acepten a mí. No, yo pienso que en el cristianismo, como en toda creencia que vemos erradas, se debe ver una convicción, se debe tener una convicción, se debe tener me refiero que hay creencias erradas y tienen sus convicciones, porque el término convicción significa una creencia sólida y firme que está basada en algo. Eso es la palabra convicción. Pero los que hemos creído en el Señor, en nuestro Dios, en el Señor, en su palabra, en ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad, dice que la convicción en Dios es tener una postura de su palabra, no importando lo que los demás digan o hagan, y no importando las consecuencias a que nos lleve eso. Eso es convicción
en Dios. Y esa es la palabra que te vengo a traer hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres tripartitos y las emociones hacen parte de nosotros. La Biblia dice que somos espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo es lo físico, el alma es donde están nuestras emociones, sentimientos, y el espíritu es el que nos conecta con Dios. Y esas emociones muchas veces nos nos dejan arrastrar por ciertas corrientes. Entonces creemos que si de pronto, pero si nos ponemos a favor de estos grupos, de estas comunidades, ¿por qué, por qué no los tratamos también así? ¿O por qué no hacemos también como ellos hacen? O sea, es decir, todo para encajar, y nos dejamos llevar por emociones, y la palabra de Dios es más que todo convicción. Es convicción realmente. Porque van a haber momentos en donde lo que el mundo o lo que hace, lo que está afuera, no va acorde con la palabra del Señor. No va acorde con la palabra del Señor. Y ahí es donde salen a relucir las convicciones en el Señor. Y fíjese que eso está en la palabra del Señor. Fíjese que en la palabra del Señor, en Hebreos 11:1, un versículo conocido por muchos, lo vieron la mayoría de los creyentes, famoso y conocido, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es eso, es de que pase lo que pase, venga lo que venga, esta es mi creencia, este es mi pensamiento, y entonces esa convicción afecta el sentir, es decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, esa es mi convicción. La convicción debe afectar a la emoción, no la emoción a la convicción, porque entonces no hay convicción, ahí es emoción, y las emociones varían, cambian. Y esto es lo que hoy el Señor nos quiere transmitir, nos quiere hoy compartir. Convicción más no emoción. Porque las emociones, como les digo, mis amados hermanos, arrastran. Porque a veces las emociones no son un buen conductor, no son un buen motivador, no son un buen combustible en el tema de las creencias en Dios, en el tema de la palabra. Allá afuera podemos ver ciertas cosas que a nuestras emociones, pero no tiene nada de malo, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y ella ahí es donde sale a resurgir nuestra convicción, y es ahí es donde nosotros nos debemos sostener. Porque el otro, no solamente aceptar un grupo, sino puede salir alguien con una idea loca, con una idea de sus emociones, como muchas doctrinas han salido de emociones y de cosas perversas y de cosas locas, que también inducido por el enemigo, ¿no? Pero ahí juega un papel importante las emociones, porque las emociones nos llevan a pensar y a hacer cosas que nosotros aparentemente creemos, ¿cierto? Y no. Lo que nosotros nos debemos basar y nuestra convicción debe estar puesta es en la palabra de Dios. Y punto, pare de contar, como lo hizo Daniel, como lo hizo José, como lo hizo Josué, como lo hicieron estos tres hombres que les voy a contar, que nos hablan, es un ejemplo claro de tener convicción ante cualquier circunstancia, no importando la vida. Por eso fue que Jesucristo dijo claramente, el que pierda su vida, por causa mía la ganará, pero el que quiere ganar la vida por este mundo, por cosas de este mundo, la perderá. Eso dijo Jesús. Y en la Biblia hay tres hombres, que es una historia que me fascina y una de mis favoritas, que nos dan un ejemplo claro de lo que yo pienso, de lo que se aproxima. Se aproxima un tiempo en donde dice la palabra que si tú no llevas un sello, te van a perseguir, te van a matar, en fin. Pero esta palabra nos enseña lo que es tener convicción, lo que lo voy a leer. Asimismo se levantó Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey de Babilonia en ese momento, levantó una estatua y todo el mundo tenía que rendirse ante ellos. Pero habían tres hombres, ellos judíos, que se llamaban Meldad, Badayas, Sadrat, Mesad y Abednego, que no le comieron cuento, que tenían sus convicciones claras y que no importa si le iba a costar la vida. Ellos sabían a quién servían, en quién creían y cuáles eran sus convicciones. Eso puede pasar no en un tiempo muy lejano en el futuro. Esto que estamos viviendo. Que si tú no haces esto, tú no crees en esto, si tú no eres esto, te tienes que ir. Tienes que hacer esto. Por la fortuna, porque es una bendición orar por otros. El Señor me ha llevado a interceder por hermanos perseguidos en todo el mundo. Y ellos me envían un calendario en donde uno ora diariamente por una petición en específica. Ahí está Irán, ahí están muchos países que viven
viven tristemente persecución y que tienen que esconderse para poder reunirse. Pero el punto es que me llama la atención que he orado por peticiones en ciertos países que, o sea, hay gente como que migró a ese país, no recuerdo el nombre ahora, pero migró a ese país y que esos países donde migraron con el tiempo se volvieron radicales y apartados de Dios totalmente. Que todo aquel que fuera cristiano, y si tú eras, no sé cómo, no sé qué harían con los de su misma, o sea, si la persona nacía ahí, yo creo que también los desterraban, pero por lo menos a los que eran migrantes y habían llegado ahí, se habían convertido al cristianismo, eran cristianos, si tú no dejabas el cristianismo, te tenías que ir del país. Yo he orado por esas peticiones. Y a ese punto estamos llegando. Y a ese punto vamos a llegar de acuerdo a lo que dice la palabra. Si no te pones el sello, vaya, no sé, la Biblia habla de la frente, pero si no te pones esto, no vas a poder, no vas a comprar. Porque, y la Biblia dice que el que se ponga eso es del diablo. La Biblia lo dice claramente. Aunque nuestras emociones nos digan, no, pero eso no es nada, no es nada malo, y lo necesitamos para comer, ahí entonces ¿qué voy a comer? Pero la convicción dice que eso es algo satánico, que eso es lo del anticristo. Y la Biblia nos manda a amar y adorar al único y verdadero Dios. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Fíjense que Nabucodonosor sacó esa estatua y si nadie se arrodillaba, sonaban creo con unas trompetas. Eso está en el capítulo 3, capítulo 3 está allí. En adelante, todo el capítulo habla sobre eso, pero me quiero enfocar en 3, 4 versículos bases o fundamentales para este mensaje. Entonces, si sonaba una trompeta y la gente no se postraba delante de esa estatua de Nabucodonosor, eran prácticamente aniquilados, los asesinaban. Y en este caso, estos 3 hombres, varones de Dios, no lo hicieron. Entonces, como siempre, los envidiosos, los usados por Satanás, fueron y fueron a ponerle queja a Nabucodonosor, lo fueron allá a delatar, a echar el agua, como dice uno, a decirle que ellos no se arrodillaban. Y bueno, ellos llegaron donde Sadrach, Mesach y Abednego, amén, dice la palabra, y entonces ellos le reclamó, Nabucodonosor les preguntó que si eso era verdad, que lo que le habían dicho sus servidores, lo que habían dicho los chismosos, los demonios chismosos, que si ellos no se estaban arrollando, y ellos le dijeron que sí. Ellos lo atestiguaron, le confirmaron en su propia palabra, le dijeron que sí. Y eso está en el 16. En el 15, ahora pues estáis dispuestos para que dice, ahora pues estáis dispuestos para el 15. Ahora pues estáis dispuestos para que a oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Fíjese usted, desafiando al Dios que creó el cielo y la tierra, a Jehová de los ejércitos. Y fíjese lo que dice Sadrach, Mesach y Abednego, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira la convicción, me imagino en ese momento, dije, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mire lo que termina diciendo estas palabras, pero miren con que remata con broche de oro, dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es tener convicción. Yo me imagino que ellos hablaron en su convicción, ¿verdad? Y yo digo que el temor, porque el temor es una emoción en cierta manera, es una emoción que es inevitable. Alguien decía que, a alguien le preguntaban que si temía morir, cristiana, creyente ella, ¿no? Una persona que yo escucho mucho, decía, bueno, yo le temo esa parte física, o sea, no le temo a morir para lo que va a pasar más allá, porque sé que de acuerdo a lo que estoy viviendo, de acuerdo a lo que vivo en la palabra de Dios, sé que voy a estar con el Señor. Una mujer íntegra, una mujer de Dios, con errores, con todavía imperfecciones, pero que se esforzaba todos los días. Por sus frutos los conoceréis, por agradar a Dios, porque eso es la santidad, porque eso es buscar a Dios. Cada día esforzarnos
para ser más como Dios. No es ser santos, no ser los mejores. No, no, no. Es cada día esforzarnos para llegar a esa perfección, esa madurez que Cristo quiere en nosotros. Y entonces ella decía, yo le temo a ese pedacito, por ejemplo, de cuando ya uno pasa de vivo a muerto. Ahí de pronto, de pronto va a ser doloroso y eso. Pero la muerte en sí no le tengo miedo porque sé a dónde iré. Y de pronto ellos sintieron eso, de pronto lo sintieron, pero más sin embargo, la emoción no lo dejó conversar. O sea, no cambió su convicción, no cambió su pensamiento, se mantuvieron. Y este es un gran ejemplo de vivir en convicción y no en emoción, como muchos tristemente hoy cambian. Unos cambian para encajar en un grupo, para favorecer a los hombres, para muchos políticos cambian de pensamiento solamente para ganar votos. No hay convicción. Y yo he venido aprendiendo, el Señor me ha venido aprendiendo que no hay más cosa más linda, más hermosa, como dicen, la libertad. Pero también la libertad de expresar algo y punto. Y que los demás hagan lo que quieran hacer. Y ese es el llamado hoy, mis amados hermanos. Que aunque se levanten burladores, que aunque se levanten falsos profetas, que aunque se levanten que se quiera levantar, mantengámonos en convicción en la palabra del Señor. Manténgase en su convicción. Levántese quien se le quiera levantar. Manténgase en su convicción, como lo dijo Josué, como lo dijo Elías, como lo hicieron estos 3 varones que nos enseñan valentía, convicción y decisión y determinación. Haz lo que tú quieras, Nabucodonosor, pero a ti no te vamos a adorar. Y si Dios nos salva, porque a la final eso es su voluntad y es lo que Él quiera, pues gloria a Dios. Pero si no, sépase que no te vamos a adorar. Ve sabiendo que a quien nosotros vamos a adorar por siempre y para siempre se llama Jehová de los ejércitos. Y punto. Pare de contar. ¿Listo? En este episodio, en este escenario, fueron rescatados del horno del fuego. En otros de pronto no ha pasado así. Muchos de pronto murieron, como Juan. Juan fue un hombre que también nos dio ejemplo de convicción. ¿Sabes qué, Herodes? Te estás acostando con la mujer de tu hermano. Punto. Eres un adúltero. Arrepiéntete. Listo. Convicción. Pensamiento que no lo cambió. Él pudo decir, no, espérate, calma. No le importó que le cortaran la cabeza. Se lo dijo. Le dijo lo que tenía que decirle en el momento que tenía que decírselo. Eres un pecador. Deja a la mujer que tienes que. Deja eso. Deja de hacer eso. Que eso no le agrada a Dios. Y su escenario fue diferente. Pero. ¿Qué podemos decir de Juan hoy? Aquellos que de verdad hemos creído en el Señor. ¿Dónde está Juan? Está allá arriba. Está arriba y yo lo veo como un héroe, lo veo como un valiente, yo lo veo como alguien que me inspira valentía. Yo veo a estos varones, siervos de Dios, que me inspiran a tener convicción y criterio. Piense lo que piensen los demás. No es entrar ¿cómo le digo? No entrar en controversia ni en pelea, porque no se trata de eso. La misma palabra dice, no entrar en contienda. Decir lo que sí hay que decir cuando se debe decir, pero mantener nuestras convicciones y nuestro pensamiento claro. De que la palabra del Señor es la palabra del Señor y eso no cambia y es inmutable. Nuestros principios no deben ser negociables. Nuestras convicciones no deben ser negociables. El pecado es pecado, pónganle como lo quieran poner. Mentira es mentira, póngale el color que le quiera poner. Y así debe ser nosotros con el Señor. Convicción, no emoción. Eso es lo que tenemos que tener en estos tiempos tan difíciles y tanta información proliferándose en esas redes. Información, de verdad que uno se queda a veces, de verdad. Y bueno, uno se sorprende, pero no deberíamos de sorprendernos porque el mismo Señor nos lo dijo. Esa es la palabra hoy, hermano. Convicción, no emoción. Convicción, no emoción. Oremos. Señor Dios, quiero darte gracias en esta hora. Quiero bendecir a la persona que está viendo este video. Y quiero pedirte, Dios, que nos dé siempre la valentía, la determinación y la convicción, Señor. Que no sean nuestras emociones moviéndonos ni dejándonos llevar, Señor, por corrientes y por cosas, Dios. Solamente por agradar a la persona, solamente por encajar en un grupo, Dios. Porque a la final, Señor amado, el cielo y la tierra pasarán, pero tú nunca pasarás. Bien claro lo dices en tu palabra cuando nos dijiste, Señor, que el que te niegue delante de los hombres, tú lo niegarás también delante de nuestro Dios.
Padre Jesús, tú nos diste ejemplo también de convicción. Cuando te dijeron que si tú eras el Cristo, tú lo dijiste claramente. No dudaste en decir yo soy. Nos enseñaste convicción y nos enseñas convicción, Señor. Este mundo nunca, o muchos, Dios, no van a estar de acuerdo con tu palabra. Desde la historia siempre se ha manifestado así. Pero, Señor, nosotros con la ayuda de tu Espíritu Santo, hemos decidido creerte. Hemos decidido, Señor, Señor, estar en una postura de convicción en tu palabra, en lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Dios, y avanzar, Padre. No importa lo que cueste, ayúdanos, Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y al fin y al cabo, Señor, sea que agrademos a otros, o sea que nos mantengamos en nuestras convicciones, algo que sí es seguro es que vamos a morir y nos vamos a encontrar contigo. Padre, qué triste sería encontrarnos contigo y decir, Señor, que te negamos por agradar al hombre, cuando siempre lo principal y lo fundamental eres tú. Por eso Pedro dijo, es mejor agradar a Dios primero antes que a los hombres, porque el hombre cambia, porque el hombre es mutable, pero tú no, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso te elegimos y ayúdanos a mantenernos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy me extendí un poquito, disculpen, pero convicción, no emoción. Y mi recomendación, lea la palabra del Señor. Léala, porque esa es la que le da la convicción. Muchas religiones, muchas doctrinas falsas, ¿de dónde se basan? En libros erradas, y se mantiene en su convicción y no importa lo que los demás lo digan. Pues a nosotros también no nos debe importar lo que los demás piensen. Al final, yo siempre digo que al final, que cuando estamos tanto en la buena como en la mala, el que siempre está es Dios. En la buena pueden estar muchos, entre comillas, pero en las malas, siempre, aunque pasemos por el momento más oscuro, siempre va a estar Dios. Con una oración, siempre Él va a estar allí. Y yo me quedo con eso, con el que está conmigo, aún en los peores momentos. Y esa convicción me lleva a que no importa lo que los demás piensen, sigo quedándome con el que está conmigo cuando nada ni nadie está. Mis amados hermanos, quienes habló Harley Jiménez en su programa Conociendo la Verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa es la consigna, esa es nuestra convicción. Cristo nos hizo libres del pecado, nos abre la mente, los ojos de que pecar no está bien, es una protección. Así que yo te invito a volverte a Él y pedirle perdón y acercarte a Jesús. Es tiempo de buscar de Dios. Dios te bendiga. Si este video te gustó, si este video te habló el corazón, déjame tus comentarios, déjame si quieres que ore por ti y compártelo con familiares, con amigos, para que también entiendan que tener convicción es mucho mejor que dejarse llevar y cambiar. Una persona que cambia de pensamiento de aquí al otro no es una persona fiable, pero una persona con criterio y con convicción es una persona que yo pienso que es mucho mejor, porque sabes a qué te tienes con esa persona, a una persona cambiante. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Compartan este video si el Señor les habló, y que el Señor me los bendiga grandemente. Recuerden, convicción, no emoción. Hasta la próxima.